Entonces ahora este verso número 5 nos está dando entusiasmo. Es posible. Es posible llegar a la iluminación porque de vez en cuando hay un relámpago en donde tu vida, por un instante, todo se aclara. Y eso seguramente lo has vivido. En algún momento en tu vida, tu mente, tu corazón, tu camino se ilumina, ¿no? Y eso es bellísimo. Y eso nos tiene que dar entusiasmo, por muchas razones que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cómo surge esto del Buda? En un contexto, el Buda allá afuera, Shakyamuni Buda, se comprometió a ayudar a todos los seres. Y naturalmente, cuando nosotros hacemos peticiones, el Buda responde. La luz nos brilla. Pero también el Buda aquí quiere decir, a otro nivel más sublime, la naturaleza búdica que tenemos ya dentro. Esto es muy profundo. A ver si captamos esta idea. No es que de repente, de vez en cuando, el Buda aparece. No es de repente, de vez en cuando, la luminosidad de la conciencia, ¿no? O la naturaleza de nuestra mente brilla. Siempre está brillando. Pero si nuestro mérito es deficiente, es bajo, mal interpretamos esa luminosidad, esa radiación. La malinterpretamos, se distorsiona. Esto es algo muy tántrico, ¿no? Como hablamos en el camino, ¿no? La luminosidad siempre, pero si atraviesa filtros egoístas, si atraviesa todo cierto de miedos y patrones y demás, la vamos a interpretar como necesidad que alguien nos quiere quitar las cosas, en vez de la necesidad de dar y ser generosos, ¿no? ¿Captan esa idea? Cuando alguien se acerca, me viene a hacer daño, no me viene a ayudar. Pero cuando hay mérito, cuando tenemos mérito, esa misma luminosidad nos inspira, nos aclara el panorama. Con mérito aquí estamos diciendo elevar nuestro nivel de paciencia, generosidad, control mental, ¿no? Concentración, comprensión intelectual, sabiduría también, entusiasmo, altruismo, ¿no? Eso libera las capas que obstruyen esta luz que tenemos dentro. ¿Captan esa idea? Entonces cuando estamos inspirados, ¿no? Por el amor o la compasión, por ejemplo, esos mismos pensamientos nos van a aclarar el panorama. Hasta una idea de miedo nos va a ayudar a comprender el miedo ajeno, ¿no? Relacionarnos con otros. Todo es favorable, todo nos empuja hacia adelante. ¿Tiene sentido esta parte? Entonces, por eso es tan importante. Entonces, este verso nos está diciendo muchas cosas al mismo tiempo. Por un lado, la situación es tétrica, ¿no? Estamos en una noche oscura, ¿no? No tanto por la circunstancia de Europa y España, o mi familia, o mi trabajo, o mi salud, o mi edad, o lo que sea, sino que esta luz en mi pequeño mundo está oprimida, está obstruida por lo que sabemos, ¿no? Ahora ya estáis un poco hartos de estos 5 pasos, por los hábitos, ¿no? De conducta, patrones, por las aflicciones negativas, ira, deseo y demás, por el egocentrismo, la exagerada importancia, vernos como el eje del universo, y por el yo, el falso ego, ¿no? El falso yo. ¿Captan esa idea? Eso obstruye. De repente estamos en un mundo
muy aislado, donde todo el mundo es ajeno, diferente, potencialmente una amenaza a nuestros intereses y bienes. ¿No? Pero en ese mundo de repente hay instantes de luminosidad, una chispa que aclara todo por un momento. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Ahora, cuando este texto y estos dos versos están diciendo que tenemos que apreciar la preciosa vida humana y comprender que es transitoria, que eso nos está yendo, esto solo tiene sentido y beneficio si estamos dotados de la premisa budista, ¿no? ¿Captan esa idea? Que es renuncia, a ver si me acuerdo las otras que había puesto, renuncia, vamos a hablar de renuncia primero. La segunda es iluminación y la tercera el Dharma. Con renuncia queremos decir, la premisa primero es que la verdadera felicidad no se puede lograr a través de objetivos mundanos. Todo lo que esté relacionado con egocentrismo o con el ego, por mucho que me destaque, por mucho que disfrute sensorialmente, por muchas pertenencias que tenga, no me va a satisfacer, no me va a llenar. Todo lo que pueda ofrecer el mundo, los proyectos mundanos, los logros de esta vida, no me van a llenar. Eso es ¿no? La primera premisa, que llamamos renuncia. Renuncia quiere decir desilusionarnos con el brillo de samsara, con objetivos de felicidades pobres. Y después el segundo es que la verdadera felicidad es la iluminación. La verdadera felicidad, paz, ¿no? Es perfeccionarnos. Es decir, más allá de las aflicciones, más allá del egoísmo, del egocentrismo, y más allá del egoaferramiento. Vamos a usar palabras un poco técnicas, para el futuro será útil. Egocentrismo es este aspecto emotivo, donde nos vemos como el eje del universo, y egoaferramiento es un aferramiento al yo, ¿no? Que el yo no simplemente es un papel que desarrollamos, sino es algo que existe independiente del cuerpo, de la conciencia, del tiempo. Entonces, si no superamos estos factores, no vamos a estar satisfechos. Si no nos fundimos, por usar un lenguaje más metafórico, si no nos fundimos con esta luminosidad, ¿no? Con la naturaleza búdica, no vamos a encontrar el verdadero ser. No vamos a estar completamente llenos y satisfechos. Esa es la segunda. Y después que el Dharma, camino espiritual del Buda, es la manera de llegar a esa perfección. Porque hay estos tres niveles, hay muchas presentaciones del camino espiritual que nos ayudan a corregir la mala conducta con ética, con disciplina, y eso previene el sufrimiento. Hay diferentes técnicas de meditación para apaciguar la mente. Pero si no lidiamos con el egocentrismo y el autoaferramiento, van a resurgir. Podemos hacer un retiro de 30, 60 días, tener una mente perfectamente adiestrada, sin la más mínima distracción, sin la más mínima ira, sin el más mínimo deseo y todas las otras emociones que surgen de ello, ¿no? Los celos, la envidia y demás. Pero salimos de ese retiro, vamos conduciendo, y en la primera luz roja, ¿no? Y esto me acuerdo que me pasó a mí una vez, ¿no? No fue un retiro muy largo, estaba en un retiro en Nueva York, en lo que llaman Long Island, la isla larga. Tuvimos un retiro de 10 días, ¿no? Concentrando la mente, y después yo tenía que conducir a casa, ¿no? Entonces
salí de esa casa y no tardé mucho, a lo mejor 20 minutos en una carretera. Tenía luces, ¿no? Entonces paro en la luz roja y empieza a cruzar una persona, ¿no? Muy lenta, sí, muy lenta. Yo, tranquilo, tengo paz, vengo de un retiro. Y camina muy lento y cambia la luz verde. Pero yo tranquilo, tengo todo el tiempo, no hay prisa, es domingo, tengo todo el día para llegar para casa. Y camina y casi cuando estoy libre, ¿no? Cuando va a pasar al carril, se da vuelta y empieza a caminar por el otro lado. Y está caminando, caminando y casi cuando va a pasar la luz, se da vuelta otra vez, ¿no? Y empieza a señalar algo en el horizonte muy lejos, ¿no? ¿Mm? No hay nada en el horizonte, pero empieza a ver algo ahí, señalando la mano como si estuviera guiando un safari. Y de repente se da vuelta a mí al parabrisa, ¿no? Y le pega una patada al guardagolpes, ¿cómo se dice? Parachoques, ¿no? Yo ni saber qué está pasando, por qué está pasando, cómo mi karma trajo a esta persona delante de mí. Entonces, como venía de retiro, tenía paciencia y no tenía prisa, pero veía cómo estaba subiendo algo dentro de mí, ¿no? Como estaba empezando, eso no es justo, esto no debería ser así, esto, hay algo, ¿no? ¿Captan esa idea? Entonces, por mucho control mental que tú logres, ¿no? Si hay egocentrismo, todo va a ser ajeno, todo va a tener esa referencia. Entonces, toda sensación desagradable va a invocar una respuesta de aversión, de rechazo, de ira, de enfado. Ujú. Entonces, hasta que no lidiemos con el egocentrismo y después con la primera distorsión, que es esta falso yo, va a resurgir. Podemos por mucho trabajo reunirnos con solo personas lindas, agradables, ¿no? Pero tarde o temprano hasta eso nos va a molestar. Si hay egocentrismo, hasta las personas agradables va a haber algún problema, porque todo que se relaciona con el egocentrismo tiene que ser tóxico. Por definición tiene que ser tóxico, porque está basado en una falsedad, en una ilusión, ¿no? Entonces, aunque hay algo lindo, lo vas a querer retener, poseer, conquistar, dominar. Siempre la referencia del ego, de yo, del centrismo va a estar ahí, infiltrándose, provocando todo tipo de reacciones exageradas. ¿Captan la idea? Entonces, si viene algo lindo, lo vamos a querer demasiado. Y si viene algo desagradable, lo vamos a ¿cómo se dice? Despreciar demasiado. La respuesta que inicia el egocentrismo va a ser tóxica porque es exagerada, porque tiene esa referencia irrealista. ¿Tiene sentido? Entonces, si tenemos esas tres premisas, ¿no? Que no hay una felicidad genuina, sostenible allá afuera en el mundo, que la felicidad genuina viene del desarrollo espiritual, ¿no? De reencontrarse, ¿no? La iluminación, de reencontrar esa naturaleza, esa luminosidad de la mente, y que solo el camino que atiende la conducta, las aflicciones, el egocentrismo y la ignorancia primordial nos lleva a esa perfección. Si tenemos esas tres cosas, esa premisa, entonces alguien dice, como dice Shantideva, esta es la oportunidad y se te está yendo. Entonces, claro, uno salta esa oportunidad porque sabe que no hay otra, que esa es la oportunidad con mayúscula, ¿no? Que no es una opción de venir el viernes o el miércoles a las 8, ¿no? No es una opción, no es algo que puedo agregar a mi vida, suplementar mi vida. Mira, tengo una carrera muy linda, tengo una familia que adoro, tengo nietos y sobrinos, y tengo este hobby que hago esta pintura de cuadros y más y más. Y me gustaría agregar un elemento espiritual en mi vida, ¿no? Algo para tener más, sentirme más mejor, sublime.
Entonces aquí Shantideva está diciendo, si realmente comprendes lo que está en juego, ¿no? Lo que se está despertando delante de ti es ahora o nunca. Cuando tú tienes, y a mí me ha sucedido hacer camping, ¿no? Cuando no hay luna y está lloviendo, y estás perdido en el bosque, no sé si os ha pasado de repente hay un relámpago, y en ese segundo, trueno, relámpago, cuando hay un relámpago, todo por un instante se aclara. Y lo tratas de retener el mapa, ¿no? Hay el caminito, el árbol para aquí, y sigues esa trayectoria. Entonces tenemos que ver, ¿no?, que este día, esta semana, este mes, es ese relámpago en nuestra vida, que aclara el panorama, que aclara las prioridades, que aclara el camino, y después, apoyarse en esa claridad para los próximos momentos de oscuridad que vamos a tener que vivir, porque van a venir. ¿Captan esa idea? Entonces este verso es muy, muy, muy importante para comprender. Si queremos ir a un nivel más sutil, ¿no?, aquí Shantideva está siendo irónico. ¿Podemos usar esa palabra? Irónico. Está un argumento muy sutil. Está diciendo, al nosotros querer causar daño a otra persona, eso es una clara señal que tú te puedes iluminar. Un argumento muy sutil. No sé si, a ver si me pueden seguir. Es un argumento sutil porque tiene dos pasos de inferencia, ¿no? Entonces vamos a usar primero un paso como base. ¿Os acordáis la analogía de Sakya Pandita? Si hay una estufa, un horno, que irradia calor, tenemos que tener certeza o seguridad que dentro hay fuego, que arde. No podemos verlo, pero por inferencia, la calor que irradia la estufa nos dice que dentro hay fuego. Entonces, cuando vemos a una persona buscar la felicidad, ¿no?, y vemos que todos los seres a tropezones, de manera torpe, buscan felicidad, bienestar, paz, se alejan sufrimiento, eso nos debe indicar, dice Sakya Pandita, que dentro de ese ser hay gozo. Hay una naturaleza que es gozo. Hay una naturaleza que es feliz, una naturaleza que es paz. Porque quieren regresar ahí. Entonces, dentro de esta oscuridad, que dice Sakya Pandita, ¿no?, y que nosotros admitimos, el mundo es caótico, hay orden. Si lo podemos ver, hay orden. El relámpago es la muestra del orden. La necesidad de todos nosotros de ser feliz indica que hay naturaleza búdica, que nuestra esencia es gozo. Ya tenemos dentro. Y hay un paso más, ¿no? Si nosotros queremos causar daño a nuestros enemigos, eso quiere decir que sabemos que el daño duele, que es algo que nosotros no queremos, pero sí queremos para los que no queremos, para los enemigos. Y eso indica que uno sabe que tiene felicidad dentro. ¿Captan esa lógica? Porque el argumento es, la gente es loca, el mundo es caótico, no tiene sentido. Uno tiene que protegerse, ¿no? Tiene que cuidarse. Pero Shantideva dice, hay luz en este mundo, hay cierto orden, hay que ver, ¿no? Algo se está vislumbrando aquí, queriendo decir, ¿por qué hay consistencia? ¿Por qué, aunque somos torpes, queremos felicidad para nosotros y queremos dolor, sufrimiento, algunas veces para los enemigos?
eso quiere decir que sabemos la diferencia entre felicidad y dolor. Entonces, en nuestro mundo, las reglas de juego inventadas es que yo soy el más importante, el egocentrismo, ¿no? Entonces, naturalmente, ese deseo innato que tenemos de felicidad se manifiesta al revés para otros, que no son yo, ¿no? Y eso es prueba que tú tienes la iluminación dentro, ¿no? Muy interesante, muy poderoso. Entonces, esto nos debe dar entusiasmo, ¿no? Si hay mucha oscuridad en el mundo, pero hay mucho ego y egoísmo, eso quiere decir, sin ego y sin egoísmo tiene que haber mucha luz, por decirlo así. Esto es la ironía de... Esta es una enseñanza que le escuché a Tsongsa Khyentse Rinpoche, un gran maestro. Es muy profunda, pero si no llegamos a ese segundo nivel, por lo menos el nivel de Sakya Pandita, nuestro empeño sin cesar de buscar cierta satisfacción, de elegir comidas ricas, ¿no? Elegir personas agradables, ¿no? Ropa cómoda, ¿no? Eso nos debe indicar que dentro de nosotros hay un sol radiante. Estamos de alguna manera tratando de regresar a ese estado. Si no fuéramos un poco al azar, ¿no? Seríamos inconsistentes en nuestra búsqueda, en nuestra actuación. Muy bien. Entonces, esto nos dice que el bodhicitta es poderoso porque si nosotros, impulsados por el egocentrismo, queremos dañar a otros, el querer la felicidad de otros anula el egocentrismo. ¿Siguen esa lógica? ¿No? Entonces, si el egocentrismo, esta distorsión, esta ignorancia, nos hace despreciar o desatender las necesidades de otros, el bodhicitta, que se dedica eternamente en la iluminación de todos los seres, debe de alguna manera reajustar ese mal, debe transformar esas distorsiones, debe anular el egocentrismo. Por eso es tan necesario en el camino espiritual. Vamos bien. Entonces, lo que está diciendo Shantideva es que no hay necesidad de ser especial, de ser un santo. Con lo que tienes, hasta lo malo que sale de ti es razón que puedes reinvertir, ¿sí dice así? Revertir, ¿no? Para anular lo que ha causado mal. Entonces, la ventaja que tenemos es que el pensamiento virtuoso es más poderoso que los pensamientos negativos o aflictivos, porque se basan en la verdad. ¿Captan esa idea? El amor es más poderoso que la ira, porque se basa en la verdad. La generosidad es más poderoso que el tacañerismo. La paciencia es más poderosa que la ira. Eso es muy importante. Entonces, el problema es los patrones habituales. Estamos acostumbrados, familiarizados en responder de esta manera agresiva con cosas desagradables y a apegarnos o depender de cosas agradables. Entonces, estas costumbres con estos patrones nos hacen pensar que el aspecto negativo de nosotros es natural. Hasta llegamos a identificarnos, ¿no? con emociones negativas, con papeles de víctima y demás. Y la meditación es un proceso de rehabituarse, ¿no? Rehabituarse conscientemente en estados positivos, acostumbrarse a ser generoso, acostumbrarse a tener paciencia, a acostumbrarse a ser amoroso.
acostumbrarse a ser feliz y estar alegre. Entonces la meditación, de la perspectiva tibetana, Gom, la palabra Gom, es eso, habituarse, acostumbrarse. De esa manera vamos desarrollando. Entonces, en conclusión, lo que hemos visto en estos versos, el 4-5, es la base. ¿Os acordáis? El camino espiritual se puede describir como base, camino y resultado. Base es lo que existe antes de introducirnos conscientemente en el camino espiritual. Entonces, como base, todo ser vivo ya tiene esta naturaleza búdica, muchas veces latente, adormecida, ¿no? Y nosotros, al mero hecho de escuchar este texto o ver este vídeo, estáis de alguna manera confirmando que estáis dotados, que hay un resplandor, que hay un relámpago que ha iluminado el camino, el sendero de nuestra vida. Entonces estamos en una situación idónea. Cuando hablamos del camino espiritual, ¿no?, la segunda fase, que es el tema principal del todo el texto, ¿no? Después viene el resultado, que es la budeidad. Este texto no describe lo que es el estado de budeidad, describe en estos 5 versos lo que es la base, y ahora en adelante va a dedicarse al camino espiritual. El camino espiritual tiene 2 aspectos, causa y condiciones, ¿no? Como una planta de tomate, tiene la semilla de tomate y después todos los variables, ¿no?, las condiciones como tierra, abonos, agua, sol y demás para que crezca y florezca. Entonces el camino espiritual tiene la semilla, que es el bodhicitta, esa es la causa principal, y después las condiciones para que florezca y crezca, para que esa mente iluminada se perfeccione. Y esas condiciones son los 6 paramitas, ¿no?, las 6 virtudes trascendentales, que es el tema principal de este texto. Aunque este capítulo inicial va a desarrollar la causa, el bodhicitta. ¿Qué es bodhicitta y cómo desarrollar bodhicitta? Entonces, en el próximo verso número 6 empezamos a ver un poquito lo que es el bodhicitta. Lo leemos. Así el bien es tan frágil, mientras que siempre la fuerza del mal es inmensa y arrolladora. Excepto la perfecta bodhicitta, ¿qué otra virtud podría aplastarlo? Entonces esto está un poco en contradicción de lo que acabamos de decir, ¿no? Aquí está diciendo que la fuerza del bien es frágil, mientras que la fuerza del mal es inmensa. Aquí bien y el mal no es un dictamen moral, sino estamos hablando de virtud y aflicción, básicamente. Estados virtuosos y aflicción. Entonces, esto es un poco difícil de comprender. Imagínate, ahora estamos en una loma, en un monte, ¿no? Y si tenéis que ir a algún sitio, seguramente vais a ir abajo. Por ejemplo, Denia está a nivel del mar, ¿no? Entonces, podríamos decir que al salir de aquí no tienen que gastar ni un centavo en gasoil, en gasolina, ¿no? Pueden dejar el coche en punto muerto y van bajando con la gravedad, porque aquí estamos arriba y Denia está abajo, ¿no? Entonces le favorece, la naturaleza es bajar, pero es casi imposible llegar a Denia sin encender el coche. Es más, para salir de aquí hay un laberinto, ¿no? Y algunas veces para bajar hay que subir cuestas, ¿no? Pero eso no es la culpa de la naturaleza, ¿no? Eso es la culpa del que inventó estas carreteras, ¿no? ¿Captan la idea? Entonces, nuestra naturaleza es el bien.
Y el amor es más favorable porque tiene ese respaldo de la naturaleza. La generosidad es más potente porque tiene el respaldo de la naturaleza. ¿Mm? Pero estamos habitando un lugar artificial, ¿no? Ahora no estamos en un monte natural, está ahora todo delineado por carreteras. Es todo artificial, algo que nosotros hemos impuesto, construido. ¿Mm? Entonces, las reglas de juego autoimpuestas, ¿no? Nuestros patrones de conducta, eso ahora rigen nuestras vidas. En la medida que lo dejamos, en la medida que nos identificamos a ellas. ¿Captan esa idea? Entonces ahora cuando decimos que el mal es más poderoso y el bien es frágil, es que estamos desasociados, desconectados, desvinculados de nuestra naturaleza. ¿Mm? ¿Captan esa idea? Entonces, a corto plazo, nuestras costumbres tienen más influencia en nosotros, nuestros patrones. Pero lo que está diciendo el verso anterior es, el tiempo que inviertas en meditación tiene mucho más poder que el tiempo que inviertes en no meditación, ¿no? Si medimos 10 minutos o 5 tiempos, ¿captan esa idea? Pero lo que predomina en nosotros hoy en día son hábitos inspirados por el egocentrismo y aflicciones, ¿no? Y aunque es algo esencialmente no natural, podemos decir es habitual en nosotros y por eso tiene poder sobre nosotros. Entonces, en esta situación delicada que nos encontramos, la fuerza de nuestros hábitos, miedos y demás es inmensa y arrolladora, excepto la perfecta bodhicitta, ¿qué otra cosa nos puede rescatar? Eso es una pregunta. Está invitando aquí Shantideva a la reflexión. ¿Qué en el universo puede lidiar con el egocentrismo? ¿Qué otra cosa que incluir a todos los seres en nuestro gran proyecto de la felicidad? ¿No? ¿Qué otra cosa que eso puede anular, neutralizar el egocentrismo? Que yo soy el eje del universo. Yo y los míos, ¿no? Algunas veces necesitamos más. Es un falso amor, ¿no? Yo y los míos. ¿Captan la idea? Entonces, ninguna otra fuerza en el universo, ni mantras, ni asanas de yoga, ni conducta, ni meditación en concentración, ni muchas ideas y filosofías pueden lidiar, atacar este tema de egocentrismo. Ni que tengas el mejor astrólogo, ni que tengas un consultante que te haga la casa en Feng Shui, nada puede ayudarte a lidiar con esto que no sea bodhicitta, que no sea el altruismo más puro, que neutralice el egocentrismo. Entonces necesitamos un proyecto integral que incluya todos estos aspectos, pero la causa principal para lidiar con el egocentrismo y el bodhicitta absoluto neutraliza el egoaferramiento. Sin estos dos, bodhicitta relativo y bodhicitta absoluto, la perfección del amor y la perfección de la sabiduría, no podemos lidiar con la causa raíz de nuestro malestar, ¿no? ¿Captan esa idea? Ese es el argumento que nos está proponiendo Shantideva para contemplar, y ese es el deber de la semana. Porque una cosa es leerlo, otra cosa es entenderlo, y otra cosa es armar profundamente el rompecabezas, saber las implicaciones, ¿no? Profundamente comprenderlo desde el corazón. Después dice el verso número 7, tenemos tiempo para el verso 7. Tras ponderarlo durante incontables kalpas, los poderosos sabios, o sea, los budas y bodhisattvas, vieron sus beneficios, el beneficio del bodhicitta.
por medio de ella, innumerables seres alcanzan finalmente la felicidad suprema. Entonces, para personas que tienen fe, algo de devoción, dice, todos los Budas, todos los seres iluminados que han invertido vidas y vidas y vidas y vidas encontrando la solución para el malestar universal, han descubierto que el secreto es bodhicitta. Que el secreto, por experiencia propia, han descubierto que el secreto, la clave, es el bodhicitta. Entonces tú deberías también seguir sus pasos. Y el número 8, que a lo mejor es el último que podemos hacer hoy. Los que desean superar las innumerables aflicciones de la existencia, los que aspiran a eliminar el sufrimiento de los seres y los que quieren disfrutar de la inmensa dicha, no deben jamás abandonar la bodhicitta. Entonces hay tres cosas aquí, ¿no? Para los que quieren reducir las aflicciones mentales, miedos, traumas, problemas en tu vida, en tu trabajo, en tus relaciones, ¿no? El secreto es bodhicitta, el amor más profundo, trascendental. Para los que quieren ayudar a otros, si realmente queremos ayudar a otros a largo plazo, no es suficiente saciar el hambre y la sed de un día, no es simplemente ayudarlas con conducta o apaciguar sus emociones. Hay que erradicar el egocentrismo. Está el origen de toda esta multiplicidad de factores negativos y malestares, ¿no? Y si queremos lograr la suprema felicidad, depende del bodhicitta, inmensa dicha, ¿no? Si quieren disfrutar de la inmensa dicha, no dejen jamás de abandonar bodhicitta. Dicha temporal y dicha última, ¿no? El bodhicitta no es algo que está muy lejano, en 100 vidas, nos empieza a ayudar ya, de hoy, ¿no? Le roba energía a las aflicciones, a la ira, al deseo, nos hace más fuertes, más independientes, ¿no? Nos hace tener más felicidad y más valentía ante las situaciones. Para una persona que está volcada, ¿no?, en ayudar al prójimo, no, los altibajos de la vida solo les frenan la justa medida. No sé si captan esa idea. Si te traes un golpe en el dedo meñique, te va a doler 5 o 10 minutos, pero no más. Pero si no hay bodhicitta, vas a empezar a culpar. ¿Quién puso ese sofá ahí? ¿No? ¿Y por qué? ¿Y qué hace las esquinas tan agudas? Y vas a empezar a buscar un culpable y alguien que tenga que mover eso. ¿Captan esa idea? Y alguien para demandar. El problema va más allá de lo que realmente es. Si hay egocentrismo y hay aflicciones, el problema se exagera. El dolor de la rodilla se exagera. El tumor que puede ser benigno, ya no estamos esperando a la semana que viene para el resultado de confirmación, ya estamos por 2 semanas preocupados, ¿no?, sufriendo antes de que nos digan. ¿Captan esa idea? Entonces, el bodhicitta es un poder inmenso, que ha ayudado, por ejemplo, a grandes practicantes que han sufrido en las cárceles del ejército comunista chino, ¿no?, torturado por muchos años, a sobrevivir. No solo sobrevivir, sino florecer, tener cierta dignidad y felicidad por esas situaciones tan adversas. Hay un monje, ¿no?, que a los, creo que 70 y pico, 80 años, finalmente cruzó los Himalayas y fue a ver a su santidad Dalai Lama en Dharamsala. Y había estado encarcelado
gran parte de su vida, más de 20, 30 años creo, y torturado regularmente, ¿no? Torturado regularmente. Entonces su Santidad del Lama siempre le pregunta sobre su situación y lo que había experimentado. Y dijo, una vez tuve mucho peligro, estuve en una situación muy, muy, muy peligrosa. Entonces su Santidad le pregunta, ¿qué pasó? ¿Estabas a punto de morir? ¿Te habían amenazado? Dice, no, casi pierdo el bodhicitta. O sea, desde el punto de vista de este monje, lo más peligroso en el mundo no era tanto peligro de quedar ciego, de quedar incapacitado o de morir, sino de perder el bodhicitta, de odiar a esa persona que está torturándote, ¿no? De perder el deseo de querer que todos sean felices, ¿no? Pero reteniendo ese bodhicitta, esas personas son invencibles. Tires lo que le tires, no hay nada, todo le ayuda a crecer, todo es una ventaja, ¿no? Todo es combustible que pueden aprovechar. Entonces nosotros, a nuestra medida, en nuestra manera, podemos aprovecharnos del poder de bodhicitta, que no es otra cosa que activar lo que ya está latente dentro de nosotros. Activar. Entonces el próximo capítulo, la próxima sesión, veremos las alabanzas sobre el bodhicitta. Otra manera de describir las cualidades del bodhicitta. Y finalmente, Shantideva habla de cómo desarrollar el bodhicitta en nosotros. Hay una manera formal de hacerlo, pero también se puede hacer espontáneamente desde nuestro corazón.